Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética. Yo como que quería quedarme sentado allá. Muy bien, buenos días, Iglesia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos, los que están conectados allí en casa. Es una gran oportunidad para seguir creciendo bajo la gracia del Señor. Cuando nosotros vemos allí las cartas de Pedro, está diciendo crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Así que si se puede crecer en gracia, sí. ¿Se puede crecer en conocimiento del Señor? Sí. Amén. Y ese crecimiento precisamente es la disciplina espiritual que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es lo que nos está dando un entendimiento claro de qué es la voluntad de Dios, de qué es el propósito de Dios y qué son las implicaciones que nosotros tenemos con respecto a la voluntad del Señor. Así que mi esposa predicó hace 8 días y es lo que sutilmente nos desvía ¿de qué? De Cristo. Hay muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta y debemos guardar en nuestro corazón, y es encaminar nuestra vida a un crecimiento que nos siga llevando completamente a esa continuidad a nivel espiritual. Así que yo les invito para que hagamos oración en esta hora, que el Señor nos guíe en esta enseñanza. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias que tú eres el Maestro por excelencia. Amado Señor de gloria, y mientras estamos delante de ti, nos rendimos en espíritu, alma y cuerpo, mente, voluntad y emociones. Y reconocemos, amado Señor de gloria, que nuestra necesidad de ti es lo más trascendente en nuestra vida. Tú eres lo más importante, amado Señor. Y aquí estamos delante de ti y te damos gracias por este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hace como una semana, pues yo tenía un muchacho al frente y yo le dije, este es un lingote de oro y este es un lingote de fe. ¿Cuál te escoges? Y él dice, no, yo me escojo el lingote de oro porque lo que quiero es plata. Y bueno, y me dio una expresión ahí toda chistosa. Y bueno, eso es lo que busca la mente natural. Amén. La mente natural busca las cosas naturales, ¿cierto? Las cosas físicas de aquí de la tierra. Y las cosas físicas de aquí de la tierra son aquellas que tienen el valor para acá, para la tierra, y son ¿qué? Temporales. Ahora, ¿qué es el lingote espiritual? El lingote espiritual es la fe. Amén. Y ese lingote de fe es un lingote. Imagínate cuánto tú pagas por salud aquí en la tierra. Si tú tienes desde que naces y estás, digamos, metido en el sistema de salud y pagas una EPS y además de eso tienes una salud, digamos, especial, un sistema, una salud prepagada, una medicina prepagada, entonces cuando tú desde que naces hasta que te vas de la tierra, digamos que tienes la oportunidad de hacer matemáticas. A ver, ¿cuánto me costaba el seguro de la seguridad social? ¿Cuánto me costaba? Entonces, tú haces una cuenta y a los 80 años, ¿cuánto te habrás gastado? ¿Verdad?
Y ese valor fue únicamente para estar en la tierra, para tener un bienestar físico en el cuerpo. Ahora, fíjese que eso se pagó con un lingote de oro, ¿qué? Terrenal, con algo que tiene valor. Pues en este caso son billetes, ¿cierto? Son papeles con valor que están autorizados por un gobierno, regulados, para que haya un intercambio. Si usted tiene una camisa que vale 2 millones de pesos, entonces usted paga, digamos, con un billete de 3 millones y ahí le devuelven 1 millón. Entonces esa es la manera como... Entonces, el asunto es que al tirar matemáticas, entonces el lingote de fe te dice que por su llaga hemos sido ¿qué? Curados. ¿Cuánto pagarías por la salud física a nivel eterno? O sea, en la eternidad. ¿Cuánto te costaría si te tocara pagar, si únicamente en 80 años, tú puedes mirar un valor en matemáticas aquí en la tierra, midiéndolo en pesos, en oro, en cualquier moneda, ¿cuánto pagarías? Y yo te diría que son millones y millones y millones de millones, ¿verdad? ¿Y qué? Invaluable, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo un balance para que sepamos qué es lo que tiene más valor. Y la gente que tiene una mentalidad natural le da más valor únicamente lo de aquí, lo de la tierra. La Biblia, por ejemplo, enseña cuánto te cuesta visitar un psicólogo, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta visitar a alguna persona que sea especialista en algo de la salud? Y hay cosas que no cubren el sistema de salud. Por ejemplo, un buen comedor. Hay personas que vienen de afuera porque aquí les puede costar de pronto 10, de pronto 15, de pronto 20 millones de pesos algún tratamiento aquí en Colombia, y afuera a lo mejor les puede costar unos $60,000. Entonces hay gente que le alcanza, viene, hace turismo, se va con, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un balance para que ustedes sepan que la Biblia es un libro que nos está enseñando siempre lo eterno. La Escritura dice que nosotros, al tener ese valor eterno para el Señor, pues todo el costo que Cristo pagó por nosotros tiene una cantidad de beneficios ¿qué? Eternos. Por ejemplo, ¿cuánto daría una persona que está triste por no sentirse así? Hay gente que está en una depresión, ¿qué no daría una persona? Y la Escritura en el cielo dice que no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, ¿verdad? Haga la cuenta cuánto pagaría usted en 80 años de electricidad, ¿verdad? Y en el cielo ya no te llega una factura, ¿cierto? Ahora, en parte conocemos y en parte ¿qué? Se ha de manifestar lo real. Aquí experimentamos parte de todos esos beneficios, pero realmente lo pleno es cuando nos encontramos con el Señor cara a cara. La Escritura dice que allá no habrá día, no habrá noche. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el día. Él mismo, la Escritura enseña tantas cosas. ¿Cuánto daría usted por un lingote de oro de 2,5 kilos? Puede costar más de 1,000 milloncitos de pesos. Un lingoncito de esos de oro, un lingotico, ¿verdad? Pastor, ¿a qué viene esto? ¿Cierto? Que nosotros debemos mirar que realmente el costo de la obra de Jesucristo fue una obra completa y fue una obra completamente eterna. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en la plenitud del Señor de la comunión. Para que nada nos pare, no tengamos ningún límite para crecer. Y el Señor no pagó un precio para tenerte a distancia con Él. El Señor pagó un precio para tenerte bien cerca. O tú te casaste para tener un esposo por ahí bien lejos, como mujer, o viceversa. O tuviste hijos para que vivieran por allá, ¿cierto? Y que nunca, sino para qué. Entonces la Escritura nos está diciendo que por medio de la sangre de Jesús hemos sido hechos ¿qué? Cercanos. Dile a tu hermano cercano.
al Padre, tal como la cercanía de un hijo y un padre. Por eso es importante que nosotros pensemos un poquito más allá y qué nos desvía sutilmente, qué nos aleja sutilmente de Cristo, de nuestro desarrollo en Él. Y bueno, mi esposa comenzó una serie de enseñanzas la semana que pasó y hoy es sencillamente mirar que nosotros como seres humanos somos un misterio unos para con otros. O sea, aquí nos vemos bonitos, buenos mozos, pero es un misterio lo que guarda tu corazón. Por ejemplo, tú no sabes yo que tengo guardado en este gran bolsillo que tengo aquí por dentro, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante saber que el hecho de que una persona se congregue, escuche la palabra, eso no significa que esté caminando en el crecimiento de Cristo. Dile a tu hermano, es tu responsabilidad con la palabra la que hace que estés realmente teniendo desarrollo. Porque una persona puede venir y escuchar una enseñanza más, sí, ya eso ya me lo sabía, ¿verdad? Y así hay mucha gente. Pero realmente nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida y es exponer nuestro corazón. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cuánto guardamos el corazón? De toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? Porque Él manda la vida. ¿Cuánto guardamos nuestro corazón? En las relaciones con las personas. Siempre nos vamos a encontrar a alguien que nos va a incomodar la vida. Siempre nos va a incomodar a alguien que nos va a tentar a decir cosas que no son o que no deben decirse. Siempre nos vamos a encontrar con un talón de Aquiles que vamos a ser tentados ¿a qué? A caer en una trampa. Pongo un ejemplo, el que fue ladrón va a tener un talón de Aquiles de querer robar aún siendo creyente. La persona que ha sido envuelta en cuestiones de prostitución va a tener una tendencia a tener un talón de Aquiles a volver a caer en eso. Personas que tienen circunstancias, situaciones que saben que son talón de Aquiles, deben fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque eso es una trampa y eso hace que nosotros caigamos y seguramente de pronto nos quedemos ahí mucho tiempo. Y tal vez estemos luchando con algo dentro de nosotros que no sabemos, o mejor si sabemos, todo depende de la palabra que esté dentro de nosotros, cómo tratar con esa situación, ¿para qué? Para coger y levantarnos y avanzar y sencillamente seguir creciendo. Entonces es importante mirar, y yo comencé a mirar, a analizar todo esto, y yo pienso esto: hay cosas que están en nuestro corazón que tal vez no las expresamos delante de Dios, no tratamos delante de Dios con ellas, no pedimos al Señor que venga y nos ayude a salir de cosas que nosotros necesitamos que salir. Y eso hace que en el corazón haya cosas escondidas. Dile a tu hermano, cosas escondidas te pueden desviar de Jesús. Y por eso es importante esto. Si nosotros vamos a Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, fíjense que allí la palabra nos está enseñando que el que encubre, ¿qué es encubrir? La palabra encubrir es esconder, ¿verdad? Es esconder algo que únicamente yo sé, algo que nadie más sabe, pero algo que no podemos esconder del cielo, ¿verdad? Hay muchas cosas
que yo no puedo saber de mi hermano. Pero el Señor sí sabe. Y por eso la Escritura dice, el que encubre sus errores, sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es misericordia, ¿qué? Inmerecida, ¿cierto? Y aquí lo que está diciendo es que la gracia del Señor se alcanza, ¿cuándo? Cuando nosotros tratamos con cosas que están escondidas en el corazón. Por eso es importante, y uno de los mayores peligros espirituales es esconder el pecado. Dios no bendice la hipocresía, pero sí responde con misericordia al corazón arrepentido. Amén. Ahora, fíjese esto, el que confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Y el que esconde, está el que esconde y el que confiesa. Entonces vamos a mirar personas que esconden, y las que tratan son las que confiesan con la situación que sabe que es un impedimento o que sabe que es un estorbo al avance, al desarrollo, al crecimiento espiritual, al seguir caminando en luz. Por eso se puede crecer en luz. Pastor, ¿y podemos crecer aquí en este lugar en luz? Sí. Si yo coloco un bombillo con más bateaje, usted va a sentir la diferencia de este lugar, ¿verdad? Y a nivel espiritual es lo mismo. No es lo mismo ese bombillito que está ahí atrás que este bombillo ahí atrás. Este bombillo ahí atrás va a alumbrar mucho más que el bombillo que allí está. Entonces nosotros podemos pasar de un bombillo pequeño a un bombillo ¿qué? Grande. Por eso la Escritura es clara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, está hablando que es como ese bombillo, que caminamos a la luz de ese bombillo, es decir, a la luz de la palabra. Y Jesucristo es llamado la palabra de Dios. Así que la palabra escrita es la Biblia. La palabra encarnada es Jesús. Él es el verbo. Y aquí en la Escritura nos está hablando de esto. Entonces, habría una pregunta, ¿estamos encubriendo nuestros errores o los rendimos delante de Dios? ¿Tratamos con ellos delante del Señor en nuestro corazón? ¿Verdad? Y el peligro de encubrir los pecados o los errores. Ahora, la palabra pecado, ¿qué significa? Escuchen, exacto, escuchen lo que significa la palabra pecado. Resulta que cuando yo apunto con un arco, allá al fondo hay un punto, ¿verdad? Y la meta es dar en ese centro. Cuando yo apunto a otro lado, que no es el centro, estoy errando. Me acerco un poco, pero estoy errando en el centro. Y el centro es Dios y su perfección, es Dios y su santidad, es Dios y su carácter santo. Entonces, el pecado es errar en el blanco, es decir, no dar en el punto de la perfección. Eso es lo que significa la palabra ¿qué? Pecado. Errar. Entonces, el punto es que el punto del centro es la estatura de Jesucristo. Es el punto hacia el cual nosotros debemos mirar y debemos apuntar. Y cuando nosotros no damos en el blanco, sencillamente estamos ¿qué? Desviados. Y la meta es siempre mirar al blanco. Por eso, puesto los ojos en quién, en ese punto al blanco, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y esto es importante. Entonces, el peligro de encubrir el pecado, es decir, de no apuntar, de no responder hacia ese blanco, hacia lo que es esa luz, esa perfección, esa perfecta naturaleza de Dios que es su santidad. El peligro, el que encubre sus pecados. ¿Qué nos dice el Salmo 32, versículos 3 y 4? Salmo 32, versículos 3 y 4, nos dice la Escritura de esta manera. Aleluya, gracias Señor
por tu presencia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, propuse dentro de mí, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿qué pasó antes de que él tomara esta decisión? ¿Qué había en la vida de esta persona? Fíjense que ahí lo está describiendo el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, este salmista entró en sequedad espiritual. Se frenó de ese desarrollo espiritual que debía tener. Se frenó de esa comunión, de esa perfecta relación que él sabía que debía alimentar con el Señor. Y él dice que esto pasó hasta que tomó la decisión y dijo, mi pecado ¿qué? Te declaré. Es decir, él escondía algo en el corazón, en su vida. ¿Qué escondió? Bueno, ahí los dejo para que lo descubran, porque la escritura es clara, para que ustedes vean dentro del contexto, para que ustedes examinen quién escribió el Salmo, y les dejo la tarea ¿para qué? Para que profundicen. Entonces aquí, este salmista dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Le perdonó. Es decir, algo identificó él que sintió libertad espiritual, sintió libertad de comunión. Algo experimentó Caín, que su ofrenda no fue correcta en la presencia del Señor. ¿Sí ve? En cambio, la ofrenda de Abel agradó al Señor. ¿Qué experimentaron ellos? En la comunión. ¿Qué experimentaron ellos? En el caminar con el Señor. Entonces, fíjese que Caín guardó algo en su corazón. ¿Cuánto tiempo guardó eso? No sabemos. Lo cierto del caso fue que esto que él guardó en el corazón dio a luz algo. Y la escritura dice que dio a luz ¿qué? La muerte. ¿Y qué pasó? Asesinó a su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía algo escondido. Se sintió celoso. No trató con lo que estaba en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos podríamos sentir envidia de alguien? Ahora, pregúntese qué es envidia. Y la envidia carcome, ¿verdad? A tal punto que una persona desea lo que otro tiene y lo manda a secuestrar. Y le quita lo que tiene a través de ¿qué? De extorsiones y de cosas. ¿Por qué? Porque se desea lo que otro tiene. Porque no quiere hacer lo que ese otro hizo para obtener lo que tiene. ¿Y cuánta gente con trabajo, con sudor, ha acumulado un bienestar familiar y llega otro y le quita la fuerza a eso? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas cosas esto en el corazón? Ahora, nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos tratar con obras de la carne, por ejemplo, envidias, que pueden generarse. Yo creo que el Hijo de Dios debe sentirse muy contento, muy satisfecho de ver a su hermano en Cristo siendo bendecido, siendo prosperado en todo. Pero sobre todo, que tenga armonía con el Señor, que tenga un caminar, que tenga salud espiritual. Y todo lo demás, el Señor va ¿qué? Añadiéndolo, ¿verdad? Nosotros debemos imitar a aquellos que son buen ejemplo, que tienen buen testimonio, que caminan en el Señor, que guardan su corazón. Por eso es importante. Ahora,
el pecado oculto endurece el corazón, ¿verdad? Aquí este salmista encubrió su pecado, hasta que él descubrió que tenía un problema a nivel ¿qué? Espiritual, con el cielo. Ahora, el pecado oculto endurece el corazón. Si nosotros vamos a Hebreos el capítulo 3, el versículo 13, miren qué nos dice la Escritura. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Hebreos qué? 3:13. Fíjese algo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué es exhortarse? Exhortarse es animarse en la comunión con el Señor. Animarse a congregarse, animarse a leer la palabra, animarse a caminar en luz, animarse a agradar al Señor en Cristo. Es decir, animarse a ¿qué? A avanzar en todos los misterios del Señor. Y aquí la Escritura nos está diciendo sencillamente que el pecado oculto endurece ¿qué? El corazón, ¿verdad? Cuando una persona no trata con lo que debe tratar en la presencia del Señor, debe sencillamente endurecer el corazón. Y sutilmente esa persona va sintiendo una apatía hacia los hermanos. Va sintiendo una apatía hacia la iglesia. Va sintiendo una apatía hacia el congregarse. Va sintiendo una manera de alejamiento. ¿Por qué? Porque ese alejamiento ya comenzó ¿en dónde? En el corazón. Ese alejamiento ya comenzó en el corazón hacia el Señor. Es decir, comenzó sutilmente ¿a qué? A desviarse. Por eso la enseñanza, ¿qué nos desvía de Jesús, de Cristo? Sutilmente, ¿verdad? Y sutilmente, lo que no tratamos en nuestro corazón, lo que no rendimos al Señor. Yo me acuerdo de aquel día que un pastor amigo, en una oración, yo voy a decir del milagro, pero no del santo, amén. Y estábamos ahí en oración. Señor, soy tentado al adulterio, fortaléceme y guárdame de esto. ¿Cómo les parece esto? Es raro, ¿verdad? Dile a tu hermano, el pastor es carne y hueso. Un pastor también, ¿verdad? Pero en confianza, él sacó eso en la presencia del Señor. ¿Por qué? En confianza hizo oración. En confianza, él buscó cómo tratar también con esto. En confianza, es un hombre de Dios. Dile a tu hermano, todavía manifestamos obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, bueno, tanta cosa. ¿Por qué? Porque todavía somos carne. Y en la carne se manifiesta todo esto y nadie está exento de manifestar algo de esto. ¿Verdad? De sentir alguna cosa de esas. Alguna cosa de esas puede estar guardada en el corazón. La primera cosa que David le dijo a Salomón es que guardara su corazón. Ya que escuché alguna reflexión que dio acá María Paula con respecto, Salomón no guardó el corazón. Comenzó bien y al final se desvió y terminó construyendo lugares de idolatría, ayudando a que el pueblo se desviara. Se casó con mujeres que le desviaron el corazón. Algunos dicen, ¿Salomón estará en el cielo? Pues eso lo sabe el Señor, ¿verdad? Si es por la promesa que Dios le hizo a David, pues está en el cielo. Pero si es por las obras que él mostró
abominables delante del Señor, pues no estaría en el cielo. Pero si es porque él trató con su pecado y realmente se convirtió, allá lo vamos a encontrar. Amén. Si él trató con esto, ¿en dónde? En el corazón. Porque hay muchas cosas que hacen que en el camino nos estanquemos. Nos estancamos en la presencia del Señor. Eso se traslada a todas las esferas y áreas de la vida. Por ejemplo, ahorita los muchachos, eso es un misterio, ¿dónde están metidos en una habitación? Ahorita es facilísimo entrar con pornografía. Yo no creo que haya nadie exento de eso. El otro día me dijo un pastor, yo le juro, mire, que a mí esto, yo no me metí intencionalmente a esto, pero mire todo lo que me mandaron. Y me cogieron y me dañaron, me hackearon, y quién sabe a quién le mandaron un poco de imágenes de pornografía. A un pastor amigo le entró eso. Y yo no tengo por qué no creerle. Él me dijo, pastor, tuve esa experiencia y me pasó eso. Y me tocó pagar para que alguien cogiera otra vez y me arreglara y me sacara y mirara. Y yo no sé a cuántas personas le mandaron todo ese contenido. ¿Verdad? Pastor, ¿y un pastor está exento de pornografía? No, no está exento de eso. Podría caer en eso. El asunto es que se dé cuenta que no debe quedarse nada de eso. Que trate con eso en el corazón. Porque este mundo tiene muchas minas quiebrapatas para dañar la relación con el Señor. Para dañar esa manera de caminar y también para no representar correctamente el reino de Dios. De todas maneras, no hay ningún ser humano que no peque, dice la Biblia. Si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos al Señor mentiroso. Pregúntale a tu hermano, ¿qué pecadito tenés oculto? ¿Sí? ¿Y sabes? Y hay que tratar con él. Hay que tratar con las iras. Hay que tratar con la mala actitud. Hay gente que es de mala actitud con todo el mundo. Y gente creyente. La gente más amable debe ser el creyente. La gente más sonriente debe ser el creyente. Y desafortunadamente a veces no lo somos. Mi esposa a veces me dice, mira la cara que estás haciendo. Dile a tu hermano, no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Hasta en eso pecamos, porque incomodamos a nuestra familia. Les amargamos el rato. Yo tengo una filosofía para mí mismo, yo no sé cuántos la han aprendido, pero yo creo que yo vivo con la mentalidad de que con la gente que yo vivo en mi entorno, yo debo hacerle lo más fácil y sencilla la vida posible y no complicársela. Dile a tu hermano, eso es amor al prójimo. Como esposo, como esposa, como hijo, como papá, como mamá. Uno debe ser una persona muy llevadera y tener un carácter muy llevadero. Hay gente difícil, hay gente que se carga los conflictos donde llegue. Y de donde llega lo sacan de una patada, porque es tan conflictivo que generas una guerra con todo el mundo. ¿Se han encontrado con ese tipo de personas? Y lo más tremendo es que muchas veces muchos de ellos son ¿qué? Creyentes. Y la persona más amorosa en esta tierra debe ser el creyente. Entonces cae en el corazón tantas cosas que debemos tratar con ellas. Entonces el pecado oculto endurece ¿qué? El corazón. Cuando llega aquí una persona nueva, pregúntese de esta manera: ¿usted ayuda para que esa persona se establezca o usted ayuda para que esa persona se vaya más rápido y no vuelva? Bueno, pregúntese de esa manera.
Usted tiene plática en el bolsillo, invite a esa persona a tomar un tinto. Acérquesele. Estoy para servirle, mucho gusto. Para que crezcas espiritualmente. Seas una persona que facilita para que la gente venga al Señor. Que la gente no te perciba con ese afán. Sino que puedes tomarte tu tiempo de compartir, de mostrarle a una persona que sí verdaderamente hay una fiesta en la iglesia por un pecador que se arrepiente. Denle un aplauso a Jesucristo. Imagínense, si en el cielo hay fiesta, ¿cómo no va a ser una fiesta la iglesia aquí? Debe haber alegría en el corazón por una persona nueva que viene y recibe la palabra. Entonces es muy importante tener un corazón completamente dispuesto a seguir avanzando, a representar bien al Señor con una buena comunión, con una buena consagración, a seguir exponiendo el corazón a aquello que no agrada al Señor. Usted sabe que hay gente que uno la mira y uno sabe que es como una pared. ¿Cuántos han experimentado eso? Pero hay gente que uno se conecta fácilmente con ellos. Y por eso es importante disponerse. Hasta para coger una escoba necesitamos buena actitud, necesitamos amor. Cuando usted coge una escoba con mala actitud, no la coja. Cuando usted ofrezca un vaso con agua y tiene mala actitud en el corazón, no haga nada. Porque nosotros somos los que pensamos que nadie se da cuenta. Y la gente lee mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Así que hay mucha gente de allá afuera que está diciendo, ¿y este cristiano? Con 10.000 cosas guardadas en el corazón. Pastor, ¿y a usted le ha pasado? Claro, bastantes veces. A veces no quiero ni contestar el teléfono. ¿A cuánto le ha pasado? No quiero saludar a nadie hoy. ¿Cierto? Pero eso significa que no estamos creciendo en el fruto del Espíritu. De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es porque el corazón se ha endurecido de alguna manera, en una medida. Así que es importante. Así que el pecado oculto endurece ¿qué? El corazón. Exhortémonos unos a otros. Edifiquémonos unos a otros. Llamémonos unos a otros. Miremos quién hizo falta el día de hoy. Si estás preguntando por esa persona. Esta semana yo llamé a una oveja de esta iglesia que varias personas me han preguntado, pastor y fulano. Yo se lo hice saber. Le dije, hermano, nos has hecho mucha falta, pero imagínate, gran parte de la iglesia, casi que toda la iglesia me ha preguntado, ¿por qué no has vuelto? ¿Qué pensaría? Yo no sé. Pero hay que hacerle saber que es valiosa para nosotros. Amén, que es importante en este lugar. Que la continuidad de ver a esa persona en las cosas del Señor es trascendente. ¿Y por qué es trascendente? Dile a tu hermano, porque eres su familia en Cristo. Somos la familia más grande que existe en todo el universo. Entonces, nada se puede esconder de Dios. Aunque nosotros queramos esconder algo, no hay nada que podamos esconder. Así que les invito para que vayamos a Hebreos 4:13. Hebreos el capítulo 4, el versículo 13, miren lo que nos dice la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la Escritura de esta manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tremendo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese que no hay cosa creada que no sea manifiesta. Haga de cuenta esto, mire, me entregan un lote vacío, construyo un edificio completo.
Y cada milímetro, cada centímetro, cada metro de espacio que yo construyo en ese edificio, lo monitoreo. Y no hay ningún pedacito que se escape. Dile a tu hermano, es Dios. Todo lo que Él creó está monitoreado por Él. Todo lo que Él creó, Él está a la expectativa. Es más, Él sabe cuál es el pajarito más chiquito que nosotros no podemos ver, que necesita alimento. Y dice que el Señor cuida a esos animalitos. De alguna manera, el Señor dice que Él tiene monitoreado los cabellos de tu cabeza. No se cae ni uno, que Dios no permita que se caiga. Aquí estoy. El Señor permitió que se cayera una buena cantidad, ¿verdad? Pero el Señor tiene monitoreado los cabellos. Es más, si existe una comita, un puntico, aquí en la tierra también está monitoreado. Aleluya. Entonces fíjese algo, no hay nada creado que Dios hizo que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta tierra todavía no terminamos de descubrirla. Todavía hay islas que nunca se habían manifestado y por ahí repentinamente sale una noticia que algo que nunca se había conocido es conocido. Algún rinconcito que todavía el ser humano no ha descubierto, lo descubren, pero el Señor ya lo conocía desde hace bastante tiempo, es decir, bastantico. Entonces, una aplicación de esto, podemos ocultar el pecado a las personas, pero nunca a Dios. Amén. ¿Cuánta gente hay que va a una iglesia y está llena de brujería, de hechicería, y está haciendo cosas en contra de una iglesia? Eso se ha dado. Hay personas que están metidas dentro de todo eso. Y he escuchado ese tipo de testimonios de pastores, de personas que con el tiempo el Señor mismo ha descubierto estas personas que han estado mezcladas dentro de esas iglesias grandes, es decir, infiltrados de tinieblas, haciendo cosas. Entonces, el Señor coge y saca todo esto a la luz. Entonces podemos ocultar cualquier cosa a las personas, pero no al Señor, ¿verdad? Por eso es que el primero que debe ponerse a la línea del Señor es, fíjese algo, la Biblia tiene doble ¿qué? Doble filo. Ese filo va hacia allá, pero también va hacia este pecho que está hablando, que está comunicando. ¿Cómo les parece el filo? Corta allá y corta aquí. Perfecciona allá y perfecciona aquí. Confronta allá y confronta aquí también. A veces yo estoy predicando y digo cosas que no tenía pensado decirlas. Y claro, cuando termina la predicación, yo estoy aprendiendo de la misma enseñanza que estoy dando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está también haciendo algo en el que enseña. Está trabajando, está obrando. Entonces, el pecado impide la prosperidad espiritual. El pecado impide la prosperidad espiritual. Fíjense lo que dice la Escritura, no prosperará. Tremendo. ¿Qué nos dice Isaías 59:2? En el libro de Isaías, el capítulo 59, versículo 2, dice la Escritura de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no ir. Entonces una persona puede vivir en la gracia de Cristo, pudo haber recibido al Señor, pero si no le da continuidad a esa vida espiritual, y esa persona sigue viviendo como si no hubiera pasado nada en su vida, no corresponde a la voluntad del Señor como debe corresponder, y sigue abierta y deliberadamente, por ejemplo, maltratando a alguien,
con mala actitud, dile a tu hermano, endereza tu actitud. Usted sabe que lo más difícil aquí en esta tierra es mantener la buena actitud. Cuando conocemos los defectos de todas las personas que nos rodean, yo creo que nos desanimamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos fijamos es en los defectos. Miren este edificio tan bonito, las paredes blancas, espectaculares. ¿Sí ve? Pero si coloco un punto ahí al fondo con un marcador, todo el mundo, pastor, ¿y ese punto qué pasó con eso? Pastor, ¿y ese punto negro? Pastor, este predio se ve muy feo, mire eso. Porque los seres humanos tenemos la cualidad de fijarnos en el punto y no en el resto del edificio. Dile a tu hermano, no te fijes en el punto. Hay gente que se coge de las cosas que negativas de una persona. Pero resulta que son más las cosas positivas que tiene un individuo. Son más las cosas buenas. A lo mejor que tiene mi hermano, pero me agarro de ese punto. Y por ese punto le cierro la puerta. Por ese punto seguro tengo mala actitud. Por ese punto seguro no voy a desear para esa persona lo que esa persona debe alcanzar a través de quién soy yo. A lo mejor tengo la oportunidad de que esa persona suba un escalón y no le abro la puerta para que suba. Dile a tu hermano, ábrele la puerta a tu hermano para que suba. En todo, ¿para qué? Para que escale, no para que se caiga. Es más, si quieres, colócate de escalera, colócate de tapete para que esa persona se vea bien. Dile a tu hermano, eso es verse como superior al otro. Eso dice la palabra. Y uno debe alegrarse cuando una persona adquiere su buen automóvil, su buena casa, sus buenas cosas. Uno debe alegrarse cuando un hombre y una mujer consagrados al Señor encuentra un buen hombre o una buena mujer de Dios consagrados, que tienen una buena familia, que avanzan, que los dos van encaminados hacia el plan y el propósito de Dios en Cristo. ¿Eso produce qué? Gozo y alegría. Ver que esas personas en su carrera, en su profesión, avanzan. Eso da mucha alegría y hay que hacer todo lo que más pueda para que la gente llegue. Para que las personas no se detengan de crecer. Y fíjense lo que dice la Escritura, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pecado contra mi hermano es pecar contra Dios mismo. Amén. Fíjense, noten esto. Si en una familia hay 3 hermanos y de pronto uno de ellos agrede o verbalmente o físicamente o como sea a esos otros 2, realmente ¿a quién está ofendiendo? Al papá y a la mamá, ¿verdad? Y si ofende al papá y a la mamá, pues está ofendiendo ¿a quién? A Dios. Porque ¿quién hizo al papá y a la mamá? Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Biblia está, ligando, está dando claridad acerca de lo que es la relación con el Señor y la relación con el prójimo. El Señor dijo, hay 2 mandamientos, a Dios y otro parecido, y al prójimo. A Dios y al prójimo. Amor a Dios, ¿amor a quién? Al prójimo. Cuando no hablamos mal del prójimo, ¿eso es qué? Amor. Cuando hacemos todo lo que más podamos por el bien del prójimo, ¿eso es qué? Amor. Principalmente a los de la fe, dice la palabra, a los de la familia de Dios. Amén. Toda persona es un prójimo cercano y un prójimo lejano. Por ejemplo, usted tiene a su esposo
Ese prójimo cercano es ¿qué? Su esposo o su esposa, ¿verdad? Pero si usted está soltero, ese prójimo cercano es su papá y es su mamá, el más cercano. Ahora, para la familia de Dios, el prójimo cercano es el hermano en Cristo. Y el prójimo lejano es aquel que es el vecino, pero que no tiene nada que ver en las cosas de Cristo. Porque en Cristo hemos sido unificados como familia de Dios y como hermanos en Cristo. Yo no sé cómo hay muchos pastores o personas que dicen: a mí no me diga hermano. No, eso suena muy religioso. Resulta que la palabra hermano es una de las palabras más sagradas que hay en una familia. O usted le dice hermano a cualquiera, ¿cierto? Usted le dice hermano a su hermano. Y cuando usted le está diciendo hermano, le está diciendo que es una persona muy sagrada para usted. ¿Es así o no? Por eso es trascendente ubicar: hermano Saulo, aquí estoy, el Señor me ha enviado. Usted tuvo un encuentro por el camino y el Señor se le presentó y lo trajo aquí y me envió para que usted sea bautizado, ¿cierto? Pero ¿cómo lo trató? Hermano Saulo, ¿es así o no? Aleluya. Entonces, hermano es una palabra que no se le da a cualquiera. Por eso es trascendente. Entonces fíjese algo, el que dice la Escritura que se arma una división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuándo? Pero vuestras iniquidades, cuando hay pecado, cuando hay iniquidad, vuestras iniquidades han hecho entre vosotros y vuestro Dios una división. ¿Para qué? Para no oír. O sea que hay mucha gente que no recibe respuestas a su oración, y esta es una de las razones por las cuales una persona ha hecho una división. ¿Por qué? Porque miente, porque engaña, porque sigue con una actitud que no es correcta, porque el corazón sencillamente está desviado de la sincronización con el Señor. Y por eso hay que sincronizar el corazón. ¿Sacando qué? Lo escondido. Hay mucha gente que tiene un corazón misterioso. Pastor, ¿y usted sabe qué está pensando Damián ya mismo? Ahí en el corazón. No, señor. Él es el que sabe, ¿cierto? Y alguno me pregunta: pastor, yo sé qué está pensando usted, ¿qué estoy pensando? Entonces fíjese el misterio que hay en las personas. Ni yo sé qué está pensando fulano, ni qué guarda fulano, ni usted sabe qué guardo yo. Pero a lo mejor en el corazón hay una división entre yo mismo y Dios y Jesucristo mi Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosas que uno no trata con ellas, anda de manera descuidada o las ve superficiales. Entonces fíjese algo, el pecado impide la prosperidad espiritual. El pecado afecta la comunión con Dios, afecta la buena relación. El Salmo 66, 18, fíjese lo que nos está diciendo el Salmo 66, 18. Dice la Escritura de esta manera. Aleluya. Salmo 66, 18, dice la Escritura de la siguiente manera: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la ¿qué? A la iniquidad. Dile a tu hermano: en Cristo Jesús debes guardarte de iniquidad. Por eso dice la palabra: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces fíjese algo, siempre hay una división cuando nosotros no estamos correctos, cuando no le ponemos cuidado a cosas que dañan mi relación con el Señor. Ahora, una buena relación familiar está hablando de una buena relación con Dios. Una buena relación de pareja está hablando de una buena relación con Dios. Pero una mala relación en familia está hablando de una mala relación con el Señor. ¿Qué necesita? Alinearse
tratar en la presencia del Señor con esas situaciones. Ahora, el pecado trae consecuencias dolorosas en el camino. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, fíjense ustedes ahorita un señor que puede tener 60, 70 años, enfermo, vuelto nada, y de pronto el Señor se dedicó a que la platica que se ganaba se iba para la cantinita con los amigos, a tomar cervecita, a tomar aguardiente, a darle vodka, a coger mujeres que no son su esposa, a prostituirse. Y la platica que tenía para llevar bienestar a su esposa, a sus niños, la está gastando en otro lado. Y son años y años y años así. La mujer llega, su esposa, a medianoche profunda, dormida, y tal vez el hombre llega con una patada a darle la puerta, a maltratar a su esposa, levántese, deme algo de comer, pero si no ha traído nada. ¿Hemos escuchado esos casos? Aparte de que no llevan nada, exigen. Y entonces este señor pasan años, por lo que sea, no tiene una buena relación con la mujer, se separan, pasan los años y termina en la calle. Enfermo, en una situación difícil. Ese señor para sus hijos, ¿qué es? Un desconocido. ¿Qué es? Un maltratador que marcó muy mal el corazón de su esposa y el corazón de sus hijos. Cuando pasa el tiempo, aparece en una situación deplorable. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sembró. Y los amigos a los cuales les abrió el bolsillo y les gastó, cuando yo tenía por ahí unos 14 años, yo me acuerdo que a mí me llevaban a esos bares por allá en Manizales y gente adulta me llevaban. Y entonces allá había uno de esos tipos que se acercaba a una viejita, mire, ¿usted me puede dar para una panelita? Viejita, yo plata no lo doy a usted, pero si usted se toma ya mismo media botella de aguardiente, ya mismo la pago y tómesela aquí, delante de mí. ¿Cómo les parece eso? Bueno, yo viví eso. Yo conocí un tipo que tuvo la oportunidad de darle a su hijo una buena carrera, de darle estudio. El tipo ganaba mucho dinero, le iba muy bien. Tuvo la oportunidad de darle a su hijo una buena bicicleta para patrocinarlo en carreras y cosas profesionales, en ciclismo profesional. ¿Qué pasó? No lo hizo. El muchacho viéndose sin un peso, nadie le abría la puerta, aprendió a hacer males. Y por hacer males, ¿qué pasó? Lo mataron. Y después el papá, por allá en un funeral, llevó un poco de mariachis llorando, ay mi bebé, ay mi hijo, ay. ¿Qué opinan de eso? Fue el mejor amigo mío. Un día de esto les cuento la historia. ¿Qué pasó con el muchacho? Lo cogieron, lo secuestraron, le dieron un tiro en la cabeza, pero antes de eso le tumbaron los dientes con la cacha de un revólver. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tuvo un papá que lo guiara, que lo orientara, que invirtiera en él y que fuera un muchacho profesional, y prefería darle al alcohol que llevar comida a su casa o que darle. Y la esposa era una rogadera para que le diera para un almuerzo, para que le diera para las cosas de la casa. Yo no sé cómo terminaría esa señora, pero les cuento algo de eso. El muchacho, desafortunadamente, yo creo que se perdió. Da tristeza, ¿verdad? Esas son las consecuencias de eso. Entonces el pecado
trae ¿qué? Consecuencias. Ahora, no puede haber crecimiento espiritual mientras haya pecado, mientras alimentemos pecado en el corazón. No hay nada que justifique que una persona que conoce a Jesucristo no crezca en Él y siga escondida del Señor como si no hubiera pasado nada. Cada creyente está llamado a edificar su identidad y su vida en Cristo y a seguir al Señor Jesucristo, a crecer en la gracia de Dios. Por eso es en Adán y en Cristo. En Adán hay condenación, en Cristo no hay condenación. Pero en Cristo fuimos llamados a vivir en luz. Somos santos en el reino del amado Hijo, santos en luz, en desarrollo de crecer en la presencia del Señor. Por eso es trascendente. ¿Cuántas multitudes están siendo alimentadas en únicamente enseñanzas de motivación, pero no en enseñanzas de cambio que le guíen a una persona a renunciar a aquello que sabe que no es de Dios y que no sincroniza la vida de un individuo con el Señor? Entonces no puede haber crecimiento espiritual mientras se alimenta el pecado en el corazón, mientras no se guarde el corazón. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Yo pido, Señor de gloria, que tu presencia siga santificándonos, llenando.